y con un invitado, de esos invitados que uno dice, pero es que tiene que venir hoy, si no viene hoy, el tema se nos escapa. Pero antes de eso, vamos a hacer un resumen de lo más importante durante la mañana. Ya tenemos pasaporte más que moderno. Si ustedes vieron dificultades en el tránsito esta mañana en las inmediaciones del Caribe, de CDN, de lo que era Teleantillas, es porque se inauguró formalmente el nuevo local de la Dirección de Pasaportes, y ahí estuvo el honorable señor presidente de la República, la primera dama buscando su pasaporte, que hay un tema que luego lo trataremos. ¿Necesita el honorable señor presidente de la República, la familia presidencial, tanta seguridad? Yo a veces me lo pregunto, y eso es muy delicado, yo lo sé, y tengo muy buenos amigos encargados de conocedores de seguridad, pero en esta época, pero sí, el tránsito prácticamente colapsó en esa intersección de John F. Kennedy con Bernardo de Filló, porque el presidente iba y fue y estuvo en pasaporte, pero tenemos un buen pasaporte, qué bueno, por fin lo tenemos. Señores, y ya comenzaron los agentes del FBI a trabajar con los nuestros para saber algo de la desaparición de la niña Henao. Solo un detalle, también muy delicado, cuando escuchamos la modernización del Ministerio Público, de la Procuraduría, cuando hacemos el subrayado pertinente por la carrera del Ministerio Público, entonces nos preguntamos, ¿por qué cuando hay un caso que no sea el de persecución por corrupción administrativa, o una puñalada en un callejón, o una riña de madrugada, nosotros demostramos que no sabemos qué hacer con la investigación? Pueden tener nuestros agentes policiales la nueva cámara, el lapicero, la macana, pero no sabemos qué hacer, porque en los distintos territorios vale más el poder del alcalde o el poder del sacerdote o el poder del empresario que el poder de las autoridades. Y siempre lo hemos dicho, ¿cómo es posible que la Procuradora General de la República tenga que trasladarse a un municipio, a un distrito municipal, para darle énfasis y para darle seriedad a una investigación, a una búsqueda, a una pesquisa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Dónde está el adelanto, la modernización? ¿A dónde han ido los recursos? ¿O dónde está la gran pantomima institucional de la República Dominicana? Pero ahora llegaron los agentes del FBI, siempre es buena la colaboración, pero llegaron 14 días después de tropiezos, de búsquedas, de versiones completamente distorsionadas y contradictorias. Pero ni modo, bienvenidos a los agentes del FBI. Ojalá tengamos alguna información, algo que no hemos podido obtener, a pesar de los perros especializados, de los drones, de la búsqueda y del trabajo denodado que hacen unas autoridades que, al parecer, todavía, independientemente de los intercambios, sobre todo con los Estados Unidos, le falta algo, le falta independencia. Bienvenido, profesor Juan Valdés. Ayer, cuando vimos al honorable señor presidente de la República en la función más noble que pueda tener un ciudadano, la de maestro, primero fue la sorpresa, porque si bien es cierto que el presidente ha demostrado que está en todo y que sabe de ingeniería, de economía, de medicina, de administración, de política, de béisbol, de todo, pero nunca habíamos intuido, entre todas sus virtudes, una proclividad a la enseñanza. Con todo respeto, hay otros presidentes que se han caracterizado por la afinidad con la academia, independientemente que la familia presidencial tiene desde hace muchos años una universidad, que es Organización y Métodos. Luego me enteré que el presidente hasta ofertas tiene para impartir docencia cuando descanse del mandato. Pero yo recuerdo, y por eso la urgencia, y lo decía en otro medio, llamemos al profesor Juan Valdés, yo lo que he vuelto a recordar, algo que usted nos dijo aquí en una ocasión, y dijo, pero es que la moral y cívica nunca se ha ido de las aulas, ni del currículum, ni del... Bueno, pero el presidente se presentó a un liceo y durante 60 minutos inició el programa
de enseñanza de moral y cívica, y prometió que tanto él como su esposa, que tiene la categoría oficial de primera dama, como la vicepresidenta de la República y otros funcionarios, nos van a enseñar y le van a enseñar a las futuras generaciones moral y cívica. Y de inmediato dijimos, ¿qué opina? Yo le llamo el llanero solitario, pero es una persona muy, muy al tanto y muy crítica del sistema educativo nacional. ¿Qué opinará don Juan Valdés de esta iniciativa de acercamiento docente que tiene y ha tenido el presidente de la República? Quizás debió comenzar por la ADP, usted que pertenece a la ADP. No, bienvenido, don Juan. Gracias. Bueno, realmente yo no soy miembro de la ADP, yo he sido consultor. Un observatorio tiene usted. Sí, actualmente estoy dirigiendo el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, que es la institución en nombre de la cual estoy aquí hoy. Mira, lo primero es que con la moral y cívica aquí lo que ha habido es una farsa. Primero, porque cuando usted lee la ordenanza 02-2025, que es la que incorpora supuestamente de manera explícita la educación moral y cívica para el sistema educativo dominicano. 02-2025. Así es. Esta ordenanza realmente es una redundancia, porque de manera explícita la moral y cívica ha estado en el currículo dominicano siempre. Lo único, yo lo he explicado anteriormente, es que su contenido está en el área de ciencias sociales, formación humana y religiosa. El problema con quienes dirigen nuestro país, y lo he dicho muchas veces en el área educativa, es que no son expertos en educación ni tienen un gabinete competente tampoco. Yo no habría expuesto al presidente y al ministro de Educación a hacer eso que se hizo aquí ayer por varias razones. Lo primero es que tenemos que tener muy claro que la moral y cívica siempre ha estado en el currículo dominicano. El hecho de que no haya una asignatura que se llame moral y cívica no quiere decir que no lo esté. De hecho, al día de hoy no existe una asignatura que se llama moral y cívica. Esta ordenanza, que es la 02-2025, lo que dice es que se incorpora de manera explícita en el desarrollo curricular de todos los niveles la enseñanza de educación moral, cívica y ética ciudadana, sin alteración de la carga horaria. Si no hay alteración de la carga horaria, no se ha eliminado ninguna asignatura, no existe una asignatura que se llama moral y cívica todavía. Aquí dice explícitamente lo siguiente, en el artículo 3. En el tiempo asignado al área de ciencias sociales en el currículo vigente de los diferentes niveles escolares, se incorpora la enseñanza de moral y cívica. Siempre ha estado. ¿Cómo lo han hecho? El párrafo 1 dice, la distribución del tiempo de enseñanza por área curricular en el nivel primario incluye 1 hora semanal de educación moral, cívica y ética y 4 horas de ciencias sociales. ¿Qué es lo que están haciendo? De las horas de ciencias sociales se toma una para tratar explícitamente el contenido que ya está en el currículo de moral y cívica. ¿Y por qué no solo con lo de ayer, que uno, sobre todo eso se maneja, y ahora mismo hacemos un sondeo y eso tiene una aceptación de un 95.5%? Es que es realmente la intención del presidente, la intención del ministro son correctas. El punto es que no podemos... ¿Por qué decimos que eso no existía y que va a existir? Por impericia, por sensacionalismo, por populismo. Yo creo que la intención es muy buena. La intención que han tenido tanto el presidente como el ministro es correcta. Aquí hay que reforzar la moral y cívica. De hecho, en el currículo dominicano, de las 7 competencias fundamentales, la competencia ética y ciudadana lleva ya 15 años. O sea, no es que no estaba en el currículo. Cuando se hizo la modificación curricular de 2012 en este país, aquí se aspira al desarrollo de 7 competencias fundamentales. Y la primera es la competencia ética y ciudadana. Eso nunca ha desaparecido, ¿eh? Y eso tiene más de una década. Ahora vamos al tema de ¿y qué pasa con la moral y cívica de verdad? Ustedes notaron que cuando el presidente ayer estaba en ese curso, nadie tenía un libro en la mano de moral y cívica. ¿Por qué? Porque se han diseñado estos cuadernillos para la enseñanza de moral y cívica, pero aunque se lanzó eso este año a los estudiantes de las escuelas públicas, no se le ha entregado. Pero eso es nuevo porque tiene el logo de la, de la administración abinaderista. Claro que sí, pero los estudiantes no lo tienen. O sea, tú quieres enseñar moral y cívica, pero los estudiantes no han recibido el material para aprender moral y cívica. Yo no habría expuesto al presidente y al mismo ministro, porque ni el ministro ni el presidente son especialistas en educación. Todo lo que han dicho, que esto ha sido único, que nunca había ocurrido esto. ¿Que nunca había ocurrido qué?
que un presidente ofreciera esa docencia. Bueno, ya eso es otra cosa, porque eso es un ejercicio básicamente de propaganda, de publicidad. A lo que me refiero es al efecto. Yo veo bien que el presidente vaya a una escuela y que quiera promover la moral y cívica. El punto no es ese. ¿Y cuál texto usó el presidente? Ninguno, porque fíjese qué es lo que pasa. Primero, a los estudiantes de este país no se le ha entregado el material para estudiar moral y cívica, que es un material nuevo que tiene múltiples faltas y fallas. ¿Y qué dice ahí? Dígame algo, un subtítulo. Mire, bueno, le voy a explicar algo sencillo. Ellos aquí tienen, primeramente, ellos dicen que van a aprender los niños por proyectos. Es una metodología que se llama el aprendizaje basado en proyectos, pero eso es imposible con el diseño que ellos han tenido acá. Lo otro es que el aprendizaje de moral y cívica es una competencia sociocognitiva que no se adquiere a través de contenidos ni de teoría. Ya nosotros hemos explicado muchísimas veces cuáles son las teorías del aprendizaje y cómo el desarrollo cognitivo y moral, la psicología moral en el ser humano no se adquiere conceptualmente. Tiene que haber un marco referencial y social que incluya a toda la sociedad, a la familia, no solo al estudiante. Pero vamos al ejercicio de ayer. Ayer se va a una escuela y se hace lo que se llama una cátedra, una recitación. En términos de psicología cognitiva, los adolescentes, los niños no aprenden a través de la recitación de cátedras ni de teorías. Bueno, pero no era el presidente de la República. Eso también tiene un encanto. Es maravilloso. Que todos los niños estaban alucinados, los preadolescentes. Pero no es solo el presidente de la República. Estamos hablando de que el material, los docentes que tenemos para enseñar esto, no lo han recibido. Otro problema. ¿Qué es lo que aquí se ha hecho? Aquí se ha tomado parte del horario de ciencias sociales, lo han extendido en contenido para moral y cívica, pero no hay un espacio real en el calendario del docente día a día, porque a los docentes, además, los de ciencias sociales, los están poniendo a hacer secuencias didácticas, que ha sido una imposición arbitraria, una camisa de fuerza de un estilo de enseñanza con secuencias didácticas a docentes que al final no pueden realizar. Entonces, la moral y cívica se está convirtiendo en un ejercicio de cumplimiento. Cumplo y miento. Eso ni es moral ni es cívico. Entonces, si los niños ni siquiera tienen los materiales de moral y cívica, y al profesor, algunos lo han recibido impreso, otros han tenido que descargarlo digitalmente. Pero no es el profesor que va a aprender moral y cívica, son los niños. Y si los niños no tienen el material, además de que el enfoque pedagógico no coincide con la carga horaria que tienen los docentes. Profesor Juan Vallejo, usted como un investigador de la educación dominicana, que tiene, estudios sobre de dónde venimos y dónde estamos, porque no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo aprendía mi generación moral y cívica? Lo que sucede es que vivíamos en una generación muy distinta. La sociedad dominicana, lo que era la composición social dominicana, era muy distinta. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, el orgullo de mi papá era siempre decirme: yo soy el hombre más serio del barrio. Hoy en día el orgullo de muchos padres es decir: yo soy el hombre más rico del barrio. Aquí han caído en lo que se conoce como el pragmatismo salvaje. Lograr el éxito económico como de lugar. Otra cosa, los pueblos son como sus líderes. De nada te vale a ti predicarle a los niños valores morales, éticos, cívicos, cuando en la práctica, al salir de la escuela, lo que ven los niños en la sociedad, en sus líderes políticos, en sus líderes empresariales, es todo lo contrario, porque el ser humano es primero instintivo, es reptiliano, tiene que sobrevivir. Si usted lee la pirámide de necesidades humanas de Maslow, el ser humano primero tiene que comer y sobrevivir. Y aquí le han enseñado a caer en ese pragmatismo salvaje de lograr las cosas como sea, porque es lo que ven en sus líderes. Acabando de tener un escándalo como el fraude del SENASA, yo no habría expuesto al presidente a ir a una escuela a hablar de moral y cívica. Y el ministro está claro en que los estudiantes no tienen los libros de moral y cívica en la escuela, que no los han recibido. Y ya, yo no le he hecho la culpa ni siquiera al ministro ni al presidente. Lo que sucede es que en el Ministerio de Educación no hay un gabinete competente que le explique, porque ni el presidente ni el ministro son especialistas en educación. Y exponer al presidente y exponer al ministro a ir a una escuela a hablar de esto, cuando todo el que ve el video ve que los niños no tienen ningún material, ningún marco referencial. Eso ha sido intrascendente, lo importante ha sido la presencia del presidente. No, porque realmente lo que se quiere enseñar es moral y cívica. Y tú no puedes enseñar valores con antivalores. Y tú no puedes predicarle a este país que los niños van a tener más moral y más cívica, porque tú tienes un contenido. La moral y cívica no se enseña a través de contenidos conceptuales. O sea, el sistema cognitivo humano, la psicología moral del ser humano es referencial. Es a través de vivencias, de experiencias y de un ejemplo.
La moral y cívica se predica con el ejemplo, no con la teoría ni las palabras. Y encima de eso, los estudiantes ni siquiera tienen materiales, porque existe un material que yo podría decir como especialista que quizás no es el más adecuado por dos razones. Primero, porque alega que trabaja a través de proyectos, del aprendizaje basado en proyectos. O sea, ahí no hay definiciones, ¿qué es la honestidad? Sí, hay definiciones, hay actividades, hay situaciones de aprendizaje, pero en términos de la teoría del aprendizaje basado en proyectos, no cumple. Y segundo, no hay espacio real en el horario. Yo he consultado a los profesores de ciencias sociales, que son los responsables en las escuelas públicas de dar este contenido, y me dicen que no tienen el tiempo, que lo están haciendo porque tienen que cumplir. Pero si el niño ni siquiera tiene los materiales, primero, y al profesor le dan 1 hora a la semana en la modalidad académica y general, y en técnico profesional 1 hora cada 15 días, cuando usted ve la cantidad de material que se quiere enseñar, es un imposible. Entonces no deben exponer al presidente ni al ministro a decir cosas que cualquier especialista en pedagogía se va a dar cuenta que son imposibles. Dos detalles. ¿Por qué usted dice que lo exponen al presidente y al ministro? Y en segundo lugar, hay una publicidad, no sé si está en la televisión, pero es en radio se escucha cada cierto tiempo, de valores, dirigida, es una publicidad del Ministerio de Educación, que le preguntan a los niños qué son los valores, qué es la honestidad y tal, pero es una publicidad en radio o en televisión, me imagino que en las redes. ¿Eso no es parte de ese proyecto de enseñar valores? Y como usted dice, eso de enseñar valores es difícil, a menos que usted esté en un monasterio y le enseñen normas religiosas. Y en segundo lugar, que es el primero, porque usted dice lo expusieron, es que hay un grupo en el Ministerio de Educación que decide lo que hace el ministro y el ministro le dice al presidente. El ministro no es especialista en educación. Si al ministro se le ocurre, mira, yo quiero hacer una presentación sobre moral y cívica, si yo fuera parte del gabinete del ministro, digo, no, esto no es el momento, porque nosotros en las escuelas públicas ni siquiera tenemos los materiales para moral y cívica, número 1. Número 2, esa es una propuesta de programa que ni siquiera ha sido evaluado. Usted no sabe su eficacia, su validez. Pero eso funciona así, en el Ministerio de Educación. Es como debe funcionar, hay un gabinete que le aconseja. Pero ahí hay 5 viceministros, por favor. Porque si el ministro no es especialista en educación, no tiene experiencia en educación, ¿cómo? O sea, él puede tener, yo creo que el ministro y el presidente tienen la mejor intención. Yo creo que el presidente quiere que aquí haya buena educación, pero él ha cometido un grave error. Él ha dejado ahí el gabinete de Ángel Hernández, acompañando a un ministro que no es especialista en educación, que el ministro puede tener las mejores intenciones. ¿Y ese gabinete no era el mejor equipo técnico que hemos tenido? ¿En educación escolar? No, pero yo creo en la evidencia empírica, la educación es una ciencia. ¿Qué te dicen los resultados? Algo sencillo. Si tú lees el anuario de estadísticas educativas 2024 y 2025 del Ministerio de Educación, del gobierno dominicano, te das cuenta que hoy todos los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana están peores que hace 6 años. Yo no creo en lo que me dice, yo creo en lo que se logra. Él tiene una columna opinando sobre educación. Es muy bueno opinar, pero ejecutar es el tema. Mira, las transformaciones educativas tienen 3 etapas. El diseño y la planificación, la ejecución y la evaluación. Aquí siempre han reprobado en la ejecución. Es muy bueno hablar porque tú puedes conceptualizar temas educativos, pero si no eres un verdadero experto en la ejecución, fracasa. Y es lo que ha pasado acá. Yo digo que han expuesto al presidente y al ministro porque ni el presidente ni el ministro son expertos en educación. Ellos tienen buena intención, quieren que la educación mejore, pero yo he dicho, necesitan un gabinete de verdaderos expertos ahí, porque es imposible que se logre así. En el Ministerio de Educación no se desvincula como en otros ministerios. En todo se desvincula. Porque hay personas que tienen 10 años, 15 y yo años. creo que el ministro tiene la intención de tener un mejor gabinete, pero no se le permite. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Lamentablemente, yo insisto, la intención es muy buena. No veo el problema en que el presidente vaya a una escuela y le habla a los niños sobre la moral y cívica, pero yo digo que lo exponen porque cualquiera que trabaja en ciencias sociales en la escuela pública ve los videos y ve, ¿y dónde están los materiales de los niños? Y también ya en términos de psicología cognitiva y aprendizaje. Es un detalle que usted como experto lo ha subrayado y me imagino que muchas personas van a buscar los que vivimos en educación día a día, yo tengo 35 años trabajando esto. Y yo le puedo decir a ustedes que los que vivimos en educación día a día sabemos cómo es que los niños realmente aprenden y cómo no aprenden. Porque aquí hay muchísimas buenas intenciones, muchos planes, pero no coinciden con la realidad. A la hora de ejecutarlos fracasan. Además, la orden departamental, la ordenanza,
que dice, que establece explícitamente. La 225. Sí, la enseñanza de moral y cívica es redundante, es contradictoria, porque te dice que la moral y cívica permanece como una competencia transversal. Y lo que sucedió cuando la moral y cívica como materia desapareció fue que la incluyeron de manera transversal. Sigue siendo transversal. Ahora, el tiempo que se le dedica a la propuesta curricular que se ha hecho no es suficiente. Entonces, como lo dijo usted una vez anterior, no se trata de que sacaron del currículum materia de moral y cívica. Nunca la han sacado. Está en los contenidos, en la malla curricular de ciencias sociales, siempre ha estado. Ellos ahora la han priorizado. ¿Pero cómo? Retóricamente. Porque no es verdad que en la práctica de las horas de ciencias sociales, dedicándole una a la semana, sin materiales, van a lograr nada. Y lo mejor, la moral y cívica se predica con el ejemplo, no con las palabras ni con la teoría. Los niños van a la escuela pública y tú les enseñas el valor del respeto, de la honestidad, pero ellos ven el escándalo de Senasa. Ellos ven los escándalos de corrupción. Ellos dicen, no, pero un momentito. Otra cosa es el pragmatismo del ser humano. Si aquí la gente que se faja a estudiar, que es seria, no es la que más éxito tiene, ahí se incurre en el pragmatismo salvaje. O sea, la educación es referencial. La autoridad no es un rango. La autoridad es una acción, es referencial. Yo creo que la intención es muy buena, la de mejorar la moral y cívica, pero están fallando en varias cosas. Primero, el método. El enfoque en términos pedagógicos no es el adecuado. Segundo, la carga horaria. Tercero, tú no puedes ahogar a los docentes con secuencias didácticas que les roban. El mismo docente de ciencias sociales entonces tendrá un espacio para impartir moral y cívica. 1 hora a la semana. Y en la modalidad técnico-profesional, 1 hora cada 15 días. El mismo contenido. Uno 1 hora a la semana y el otro cada 15 días. Entonces los de técnico-profesional van a tener menos moral y cívica. Es que son locuras en términos técnico-pedagógicos que no tiene sentido. Lo que se nota es que hay un afán de decir, sí, estamos mejorando la moral y cívica, pero los que trabajan en esto día a día saben que eso es una farsa. ¿Por qué es una farsa? Porque la carga horaria no te lo permite, porque los niños no tienen el material y porque hay un problema serio en términos cognitivos. Esas dos son competencias sociocognitivas. Eso no se aprende simplemente con una asignatura y una tarea. En la gestión de Melanio Paredes, hace más ya de 16 años, se hizo un proyecto similar, pero era mucho más superior. ¿Por qué? Porque incluía a la familia. Habían cuadernillos para el niño trabajarlo en la familia, con la familia. Y había trabajo para realizar con la familia. Entonces me dicen que quitaron la moral y cívica. Y yo les estoy hablando de 2009. ¿Cómo que la quitaron? Y el que sabe de diseño curricular sabe que eso es falso. Insisto, Carmen, yo veo muy buena la intención de mejorar la moral y cívica. Pero ya en términos técnico-pedagógicos no es así como se logra. Y ya en términos sociales, psicosociales, aquí tiene que haber una campaña real en la sociedad. No es un anuncio en la radio, en la televisión, simplemente. Y lo más importante, coherencia entre el discurso y las acciones gubernamentales. Profesor, me sigue preocupando eso que usted dice, no lo asesoraron o no le dijeron. Tenemos entendido que organismos internacionales especializados en educación han asesorado siempre al Ministerio de Educación. Pero Carmen, aquí hay demasiada gente experta a nivel local, los organismos internacionales. Pero es cierto, ¿verdad? Sí. E incluso tienen funcionarios que son subvencionados o son pagados. Muy caros. Por aquí tú tienes organismos como el PNUD, como el UNICEF, como la OEI. Miles de millones de pesos en proyectos educativos, un fracaso, una estafa, para ponérselo claro. Porque aquí lo que ha pasado con los equipos electrónicos... Se pone a decir estafa y por eso tiene problemas. Bueno, yo estoy diciéndole a usted lo que yo tengo evidencia. ¿Por qué yo digo que es una estafa? Porque aquí no es posible que usted gaste decenas de miles de millones al margen de la ley de compras y contrataciones en proyectos, en la adquisición de bienes y servicios, que al fin y al cabo no tiene mejores resultados. ¿Por qué yo digo esto? ¿Qué es una estafa? Una estafa es cuando tú pagas por algo y no recibes lo que esperas como resultado. Vamos a leer las estadísticas educativas de la República Dominicana 2024 y 2025. ¿Tenemos mejoras? No, estamos retrocediendo. Entonces, para mí eso es una estafa. Que el Estado gaste dinero para mejorar y al final lo que hace en estadísticas. ¿Qué te dice que todo eso es una estafa? Esto, los resultados educativos
que están aquí expresados oficialmente. Yo te digo que el presidente y el ministro lo han expuesto, porque yo no espero que el presidente sea experto en educación, ni espero que el ministro lo sea tampoco. De hecho, si el ministro tuviera un buen equipo ahí, un buen gabinete, aunque él no es experto en educación, él podría hacer un mejor trabajo. El punto está en que yo como maestro, como ciudadano, como padre de este país, yo no puedo aceptar que usted me esté vendiendo en los medios, que usted está mejorando la moral y cívica, cuando yo sé que usted ni siquiera los libros de texto de moral y cívica que se han creado, que no son los mejores, pero no son malos, podrían quizás hacer un mejor trabajo. Estas observaciones que usted hace desde el observatorio. No, lo hago como colectivo ciudadano por la calidad educativa, porque yo represento también al padre, a la madre, a todo el ciudadano de este país. Usted lo hace desde ese colectivo. ¿A quién le llega esa alerta? Nosotros en los medios, ¿le llega al ADP? ¿Le llega al ministerio? A todo el mundo, porque... Fíjese algo, aquí todo... Pero nadie le dice, Juan, ven, explícame que quiero transformar... Bueno, aquí hay un tema ahora también, porque aquí se dice que hay pluralidad, que hay apertura, pero aquí hay un grupito el que está manejando todo. El mismo grupo que desde 1992, cuando empezamos el plan decenal, sigue aquí pululando alrededor de las decisiones educativas. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 asociaciones de docentes, pero para la evaluación de desempeño de los docentes, aquí se escogió solo a 2. Una violación a derechos, primero técnico-pedagógicos, segundo democráticos e institucionales. Entonces aquí se escucha a quien quiere, a quien te dice lo que a ti te gusta. A mucha gente no le gusta lo que yo digo, pero yo los invito a que me desmientan, porque yo hablo aquí de una ordenanza, yo hablo aquí de un libro de texto, yo hablo aquí de estadísticas oficiales del gobierno. Yo los invito públicamente a un debate, a que me desmientan. Ahora, ¿de dónde sale lo que yo digo? De la experiencia con los docentes, los niños, los padres y las madres de las escuelas públicas. A mí lo único que me interesa es que la educación dominicana mejore y no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Vamos a hablar de la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior y el peligro al 4% que al parecer no ha resuelto nada. ¿Qué piensa el profesor Juan Valdés con su experiencia en el sector, con su experiencia en su escuela? ¿Qué piensa de esta fusión y de, para muchos, el desperdicio del 4%? Un intento de asalto al 4% para la educación. Eso es el proyecto de fusión del MINERT y el MESID. ¿No es para economía? Pero vamos a ver algo. Este es el proyecto de ley orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación, entregado al Senado de la República el 11 de diciembre de 2025 a las 2:50 de la tarde. Ese es el proyecto. De inmediato. Este proyecto, primero, es una violación a la ley orgánica de administración pública. ¿Por qué? Porque el artículo 7 de la ley orgánica de administración pública, que es la que regula la fusión y la creación de estos ministerios, dice: requisitos para la creación de entes y órganos. La creación de entes y órganos administrativos está sujeta a los siguientes requerimientos: indicación de su misión, delimitación de sus competencias, atribuciones, motivación de su creación en base a sus fines, objetos, régimen jurídico, medidas de resultado y estudio previo de impacto a su creación en cumplimiento con los principios de racionalidad, eficacia y eficiencia administrativa. ¿Dónde están los estudios que sustentan la factibilidad de la fusión del MINERT y el MESID? No existe. Esta es la comunicación que a nosotros nos envió el Ministerio de Administración Pública el 7 de octubre de 2024, cuando nosotros solicitamos a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 24. Eso hace 13 meses. Nosotros solicitamos a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública los estudios que sustentan la racionalidad, eficacia y eficiencia que generaría esta fusión. Y les preguntamos cuáles eran los objetivos de la fusión. Y nos dijeron: los ministerios serán sometidos a un proceso de fusión cuyos objetivos son: 1. Mejorar la calidad de la educación mediante la alineación de todos los niveles educativos. ¿Dónde está el estudio que sustenta que a través de la alineación de todos los niveles educativos se mejoraría la calidad de la educación? Número 2. Evitar la duplicidad de funciones. El proyecto de ley que se envió al Senado no evidencia ninguna eliminación de duplicidad. Número 3. Lograr una eficiente gestión de los gastos, cumpliendo así con el principio de racionalidad. No hay ningún estudio de análisis financiero, económico, de factibilidad que demuestre que se lograría una eficiente gestión de los gastos. Ellos nos dicen:
Los estudios que sustentan la fusión de ambos ministerios se harán públicos oportunamente en las próximas semanas o meses. Han pasado 13 meses y no se ha hecho público ningún estudio. Estudios no, pero ex secretarios en esa época, antes eran secretarios y secretarias de Estado de Educación, han opinado. Pero es que no es la opinión de un ex funcionario público, la educación es una ciencia. La educación se basa en la investigación científica, en los estudios. Otra cosa, una opinión no puede estar por encima de la ley. Si la ley de organización pública, la ley orgánica de administración pública te dice que se requiere el estudio previo del impacto, no es la opinión mía ni de nadie, es lo que dice la ley. Y eso no existe. Entonces para mí esto fue enviado al Senado como un distractor del escándalo del SENASA. Porque en mi opinión, esto, al ser tan mal elaborado, al no tener sentido, es muy obvio que el Congreso lo va a rechazar, porque ni siquiera cumple con lo más básico de la ley orgánica de administración pública. Esto no tiene un anexo de un estudio que lo justifique. Pero el Congreso es muy obediente a los dictados del Poder Ejecutivo. El Congreso está para representar al pueblo dominicano, por más obediencia que tenga. Primero, mire, yo siempre le recomiendo a mis alumnos que lean un libro de Yuval Noah Harari que se llama De animales a dioses, para que entiendan en qué momento de la historia fue que el ser humano dejó de ser nómada, empezó a organizarse en sociedad y a confiar en otros para dirigir sus vidas. La única razón por la cual existe un Estado y un gobierno es por el contrato social. Y el contrato social no es más que la confianza de las masas en un grupo para que lo guíe, lo oriente y lo dirija. En el momento en que ese grupo no lo hace, pierde legitimidad y se rompe el contrato social. Las malas prácticas que puede haber tenido el Congreso en algún momento de aprobar las cosas porque se lo mandan, no puede estar por encima del derecho constitucional de todos los dominicanos. Son más de 2 millones de niños que van a la escuela pública a tener una educación pública de calidad. Y aprobar la fusión del MINERT y el MESID pone en peligro la calidad educativa más allá de lo que ya está, porque están tomando decenas de miles de millones que corresponden a las escuelas públicas, estarían tomándolo para las universidades. Pero hay una determinación, porque observe que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no está de acuerdo. Ni el ministro de Educación yo creo que esté de acuerdo. Sigue en su ministerio, pero no le hacen caso. Pero mire, hasta los sectores conservadores, como el empresariado, dígase Educa, y los rectores universitarios, que antes estaban en favor de esto, lo rechazan. Primero, por eso es que pienso que esto es un distractor, porque las clases no se suicidan. Y entiendo que esto no es más que crea un problema para ocultar otro o para disminuir el impacto de otro. Las estratagemas de manipulación mediática de Noam Chomsky. Y a propósito de Educa siempre ha colaborado con los distintos incumbentes del ministerio. ¿Usted piensa que la labor de Educa es fundamental para el buen desempeño del Ministerio de Educación? No lo creo. Espero que ahora con su nueva gestión cambie, porque Educa tiene un conflicto serio de intereses. Usted no puede ser miembro del Consejo Nacional de Educación, del Ministerio de Educación, que es el que regula, y a la vez ser contratista del Ministerio de Educación. Pero eso no puede ser. Entonces, ¿y Educa es contratista? En el pasado lo ha sido. Nosotros tenemos los contratos y lo hemos cuestionado por años. Entonces, ¿esos contratos no pasan por Carlos Pimentel? Por Carlos Pimentel, por Contraloría, por todo eso. Pero es que uno está cansado de denunciar esas cosas. Hay una nueva gestión en Educa y yo espero que su nueva gestión considere esto. Yo creo que todos los sectores tienen derecho a participar legítimamente, pero también hay que preguntarse, ¿y quién eligió a Educa como representante de todo el empresariado dominicano? Porque Educa es esencialmente el CONEP. Entonces, ¿y todos los demás empresarios del país? Es como una supuesta asociación de padres que está en el Consejo Nacional de Educación, con una figura que tiene ahí más de una década, ministro tras ministro, supuestamente representando a los padres y las madres, y nadie lo ha elegido. No se tiene ninguna acta de que los padres de los 2 millones de niños de este país lo hayan elegido. Y nunca lo he visto quejarse por el mal desayuno escolar. Nunca lo he visto quejarse por las malas condiciones que están en las escuelas públicas, por los malos libros de texto. No he visto ninguna queja de esa supuesta asociación de padres por nada de lo que anda mal en el sistema. Solamente aparecen cuando los profesores hacen huelga. ¿Se supone que ese consejo realmente asesora al ministro? Bueno, ese es un consejo que en términos legales todavía es el que regula la educación dominicana, pero su composición lamentablemente lo hace ilegítimo. ¿Por qué? Otra cosa, aprovechando que una de las cosas que propone
esta nueva ley de fusión es eliminar el Consejo Nacional de Educación y reemplazarlo por un consejo consultivo, y le da al ministro de Educación de turno todo el poder de decisión sobre la educación dominicana. Actualmente no es así. Actualmente el ministro no puede hacer las cosas como él quiera y punto. Hay un Consejo Nacional de Educación que, aunque no tiene la mejor composición posible, pero es el que regula la educación. Ahora no, la propuesta de fusión de ley le da todo el poder regulador y de decisión al ministro. Y el Consejo Nacional de Educación y de Educación Superior es consultivo. ¿Qué pasaría con la fusión conforme al texto? ¿Educación superior sería parte del Ministerio de Educación? Todos los pendientes de educación. Pasa a ser un viceministerio del Ministerio de Educación. Y yo... Cuando se independizó, cuando se creó el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se expusieron las razones para avalar la separación. No es que separación, es que nunca han estado juntos. Lo que pasa es que antes se llamaba el CONES. Antes se llamaba Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces, mira, todo esto pasa esencialmente, y me da mucha pena decirlo, por la incompetencia de nuestras autoridades. Es que el presidente de la República necesita verdaderos expertos en educación. Aquí se le ha dicho al país, señores, la mayoría de los países del mundo solo tienen un ministerio. Pero poca gente le ha dicho, mire, señor presidente, señor ministro, miren, ese libro es una de las literaturas más famosas del mundo sobre las fusiones de ministerios de educación, elaborado por la UNESCO. Y este libro te dice, primero... Por eso le mencioné la asesoría internacional. Seguro ellos consultaron con UNESCO. Bueno, pero la literatura de la UNESCO, este libro se llama Merging Ministries of Education, Lessons Learned from International Practices. Fusionando ministerios de educación, ¿qué lecciones se han aprendido de las prácticas internacionales? Y esta es la literatura más reciente sobre esas fusiones. Y te dicen que la referencia extranjera no es un marco referencial, porque en otros países hay uno, no es que se han dividido. Ojo. Ahora, usted tiene experiencias como la de Malasia, que en 2013 quiso separar su Ministerio de Educación del Ministerio de Educación Superior, y en 2015 tuvieron que revertirlo, porque no les funcionó. Y las cosas todas les empeoraron. Entonces, los países que han hecho esto, según la literatura y la investigación científica, no han tenido mucho éxito. Además de que la naturaleza de cada ministerio de educación en cada país es distinto. Lo que pasa es que aquí tienen complejo de Guacanagarix para lo que les gusta. Porque para copiar, por ejemplo, te hablan de Finlandia. Sí, pero en Finlandia el índice de corrupción está bajísimo. ¿Usted quiere que copien eso en lugar? Eso es lo que hay que copiar. Si vamos a tener complejo de Guacanagarix, vamos a hablar de la institucionalidad. No a copiar de otros países lo que usted quiera, sino lo que le convenga a todo el país. Juan Valdés, ¿valió la pena el 4% o no? Sí, el 4% es totalmente... hoy debería ser un 6%. Hay cosas que se llaman falacias lógicas, sofismas. Hoy es día de la lógica, por cierto. Pues mire, vamos a hablar un poquito de las falacias lógicas, de esas cosas que parecen verdades pero son falsas. Primero, el 4% para la educación no es el problema. El 4% es una solución. El problema es que si no lo administran bien, no van a ver los resultados. El problema no es el 4%. Hoy debería ser el 6% según la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030. El problema es que quienes han administrado el 4% no lo han hecho bien. El problema se llama calidad del gasto. El año pasado, a pesar de que hoy todavía faltan más de 5.900 aulas en las escuelas públicas, de que las escuelas están en condiciones de miseria, del 4% dejó de ejecutarse más de 9.800 millones de pesos. Y usted dice, ¿sobró el dinero? No sobra nada. Vaya a una escuela pública a ver en qué condiciones de pobreza están. Bueno, pero Juan, usted tiene que ser justo. Los titulares del inicio de año escolar decían, ratificaban la alegría de los niños cuando llegaban a los planteles remozados. Eso es manipular a los pobrecitos niños, por favor. Si aquí la mayoría de los planteles que debieron ser remozados hasta la madrugada, a principio de año escolar, la mayoría de los planteles que debieron ser remozados en vacaciones escolares no fueron remozados, y ahora en diciembre tuvieron que hacer lo que no hicieron a inicio de año escolar. Yo tengo los listados, yo todo lo pido por libre acceso a la información pública. Te dan una cifra falsa de que construyeron 2.000 aulas. Eso es falso. Menos de 1.000 aulas fueron las construidas. Y nosotros tenemos los listados. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Yo creo que el presidente tiene una buena intención de que mejore la educación, y el ministro también, pero no tiene el mejor gabinete posible. Y además, yo tengo un derecho constitucional a exigir resultados. Yo quiero una educación pública de calidad. Yo he cooperado por años
para esto. Yo como académico, como ciudadano, tengo todo el derecho. Aquí no puede ser un grupito de gente que esté arruinando la educación pública como si esto fuera una monarquía, no una democracia. Profesor, vamos a lo personal público, aunque parezca una paradoja. Usted tenía varias instancias judiciales apoderadas y al parecer obtuvo ganancia de causa. Es bueno que usted nos diga esa sentencia, en qué consiste, y un diferendo que hay con sus abogados. Supuestamente eso se ha publicado y otra vez dicen, pero mira, ahora Juan Valdés tiene una sentencia favorable, pero se pelea con los abogados. No, yo no peleo con nadie. Yo, como todo ciudadano, tengo el derecho a tener el mejor servicio judicial posible. Y dentro del marco de los acuerdos que tengo, yo lo que he hecho es desapoderar a los abogados que tenían un caso, que es el caso del cobro de la deuda que tenía el INAFOCAN con nosotros, garantizándoles a ellos su pago, como dice nuestro acuerdo de cuota litis. Eso es sencillamente. Eso. Pero primero, ¿por qué dijeron que prácticamente usted después que ganó, usted dijo se van? No, eso no es así. De hecho, nosotros hemos estado reuniéndonos y negociando con la institución, pero yo entendí en un momento que no tenía el mejor servicio jurídico posible y yo tengo todo el derecho como consumidor, como ciudadano, a buscar el servicio jurídico que más me convenga para lograr los fines jurídicos que estoy, pero sin afectar el interés de nadie. O sea, yo como ciudadano, como consumidor, en este caso como empresa, si yo le contrato a usted como abogada, usted me hace un trabajo y usted tiene un compromiso que se llama cuota litis. ¿Cuál es el caso en particular? Yo contraté a unos abogados que al final no me hicieron el mejor trabajo posible según mi entendimiento. Ese es el caso de INAFOCAN. Sí, yo conseguí la sentencia la tenemos ahí y yo les digo, mire, usted tiene garantizado su pago cuando nosotros nos paguen, que es el acuerdo que dice, es un cuota litis, usted es abogada. El cuota litis dice, usted tiene un 10%, por ejemplo, de beneficio de lo que a mí me paguen. Pero a mí no me han pagado. Y ellos entienden que yo tengo que pagarles aunque no me han pagado. Pero el acuerdo entre las partes dice, es cuando yo cobre. Quizás por un tema emocional se sienten mal porque uno prescinde de sus servicios. Pero número uno, yo no le estoy negando su servicio, su dinero. Está suspendida la ejecución de la obligación hasta que a usted le cumpla. ¿Qué es lo que dice mi acuerdo, el cuota litis? Cualquiera que me escuche que es abogado entiende bien lo que le estoy diciendo. O sea, yo tengo un acuerdo que dice, tú me vas a dar unos servicios y yo te voy a pagar el 10% de lo que me paguen. A mí no me han pagado. Ahora, yo estoy en el proceso de cobro, creo que la institución ha entendido, porque hay una sentencia ya del tribunal que le condena a pagarnos todos los daños y perjuicios. Y yo simplemente les he pedido, miren, y yo me reuní con el abogado y le dije, mira, aquí está tu garantía, tienen un documento, ellos lo han recibido, pero ese es un derecho que yo tengo. Primero, no le estoy negando su pago. Le estoy diciendo, usted tiene que cumplir lo que dice nuestro acuerdo. ¿Qué dice nuestro acuerdo? Que a usted le toca 1% de lo que a mí me pagan. ¿A mí me han pagado? No. Ahora, yo le estoy dando una garantía de que usted se le va a pagar. Ahora, yo no le puedo pagar si a mí no me han pagado, porque eso fue lo que usted y yo acordamos. ¿Cuál es ese caso? Porque usted tiene otros casos. No, es el único caso. El único caso que yo tengo fue porque yo me negué a darle dinero a funcionarios públicos. ¿Cuál fue el caso mío? Que yo no soy como los empresarios del SENASA. A los del SENASA los chantajearon, aceptaron y empezaron a dar comisión. Yo no doy comisión a funcionarios públicos. Yo no entro en actos de corrupción. Ese es mi pecado acá. Y yo lo tengo hasta grabado y lo he dicho públicamente y lo he presentado. Entonces, ¿cuál es el caso mío acá? Quizás yo soy aquí un bicho raro porque yo no hago las cosas mal hechas. Aquí, ¿por qué se dio el caso del SENASA? ¿Qué dijeron los empresarios? A nosotros nos pedían comisión y dinero para pagarnos. Entonces, a mí me hicieron lo mismo. Yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Y lo sometí a la justicia, lo denuncié. El gobierno los despidió casi a todos. O sea, que admitió lo que yo decía. Entonces, por suerte, ya hay una nueva administración en el INAFOCAN. Esa nueva administración está clara. Profesor, espere. Usted está diciendo que desde esa institución, para otorgarle un contrato, le dijeron... No, un pago. Porque yo tenía mi contrato ejecutado. El pago. Le dijeron, te consigo porque el hay pago. mucha gente que dice, Juan Valdés está resentido porque no le dieron un contrato. Eso. No. Mi contrato yo lo tuve y lo ejecuté. Lo que sucedió fue que nunca me pagaron. Y me intentaron forzar a hacer procedimientos a los cuales yo me oponía. Inclusive llegaron a ir a la oficina de uno de mis socios y están grabados en la oficina buscando hacer el negocio con ellos. Pero el gobierno los despidió. El gobierno los votó a todos. O sea que admitió lo que yo he dicho. Ojo. Y además, lamentablemente, yo no puedo entrar en actos de corrupción. Conmigo no cuenten para darle comisión a nadie. Ahora, el que no quiere entender eso es porque no quiere, porque las evidencias están ahí. Entonces, la decisión ordena el pago en daños y perjuicios. Porque lamentablemente ellos
en ese momento... Y usted la notificó de inmediato. No, y eso fue a la Suprema y ellos apelaron y a la Suprema le rechazaron la apelación. O sea que... Y debo decirle que la actual administración del INAFOCAN, porque eso fue una administración anterior, no tiene problemas con esto y creo que está en disposición de resolver el problema. No le puedo atribuir este problema a la actual gestión del INAFOCAN porque no fueron ellos los involucrados en esto. Ahora ellos tienen la responsabilidad de cumplir con la sentencia. 36 millones. Ese proyecto era un contrato de 598 millones y al final ellos hicieron un segundo contrato, son 836 millones de pesos. Porque usted tiene los servicios y los bienes recibidos. Usted puede decir lo que sea hoy. No, que Carlos Pimentel dijo que el contrato estaba al margen de la ley. Todos los contratos del INAFOCAN están al margen de la ley. Ninguno se hace por la ley de compras y contrataciones. Nunca ha sido así. Y ahora llegaron a admitir que ahora van a empezar a hacer licitaciones. Después del caso mío. Pero han pasado 4 años haciendo contratos sin licitación a todas las universidades, a todos los institutos. Y yo le aclaro nuevamente, no es que yo estaba luchando porque me dieran un contrato, no. Yo tenía 14 años trabajando en esa institución con mis contratos. Lo que pasó fue que yo me negué a dar dinero para que se me pague. Ojo. Estoy un poco confundida. ¿Por qué opinó Carlos Pimentel de ese caso? Porque Carlos Pimentel fue la primera figura donde yo fui a consultar el caso y me dijo, no, profesor, denúncielo. Mire, profesor, este es el procedimiento. Y después que él me dice todo eso, entonces él dice, no, profesor, hay que hacer una licitación pública. Dije, bueno, una licitación como proveedor único, dijo la Contraloría. Y está grabado el subcontralor general de la República, Geraldo Espinosa, diciéndole eso a la dirección ejecutiva del INAFOCAN. ¿Y qué sucede entonces ahí? Después que me dicen, usted tiene que hacer una licitación como proveedor único. Estaba presupuesto, compra y contratación y Contraloría. Luego me dicen, después que ellos hacen su licitación, porque yo no hago licitación, me la adjudican, me dan el contrato. Luego viene Ángel Hernández y Carlos Pimentel dicen, no, eso es ilegal. Digo, pero ustedes fueron los que hicieron su licitación. Ustedes fueron los que dijeron que había que hacerlo así. Charlatanes, una irresponsabilidad. Y peor aún, cuando yo sometí a todas las universidades de este país a la justicia, porque tenían todas contratos sin licitación, Carlos Pimentel emite un artículo, una opinión diciendo que no hay que licitar en INAFOCAN. Y entonces, pero eso se está resolviendo, entiendo yo. La actual gestión del INAFOCAN creo que va a respetar la sentencia y la va a ejecutar, y nosotros no tenemos problemas actualmente en ese sentido. O sea, y con los abogados nosotros no nos hemos negado a pagarles. Lo que sucede es que el contrato que ellos han firmado con nosotros dice que a ellos se le da un porcentaje cuando a nosotros nos paguen. ¿Durante Punto. ¿Cuánto tiempo usted tenía esa relación, de servicio? 14 años. A mí me da vergüenza, mucha vergüenza, porque es una institución con la que yo tenía 14 años trabajando y a mí nunca me habían pedido dinero hasta este gobierno. Ojo. Entonces usted le prestaba los servicios. Por 14. Y para ese proyecto nosotros le donamos más de $1,5 millones al Ministerio de Educación en la gestión de Melanio Paredes y de Josefina Pimentel. O sea, es un proyecto que nosotros ya habíamos hasta piloteado en el país y de nuestro dinero le donamos $1,5 millones en aquel entonces. Y teníamos 14 años trabajando con esa institución sin ningún tipo de problema. Entonces llegó una nueva administración. Y entonces... Inclusive pero funcionarios del... Es su derecho no prorrogarle el contrato. No, es que no es prorrogar. Los contratos se los firman cuando tú presentas una propuesta formativa. Lo que sucedió es lo siguiente. Yo firmo mi contrato, yo ejecuto el 70% de ese contrato y luego me dicen, no, eso no se puede pagar porque no se quiere registrar en Contraloría. Cuando voy a Contraloría me dicen, no, eso no se puede registrar porque hay que hacer una licitación. Yo digo, una pregunta. Esta institución tiene 16 años y aquí nunca se ha hecho una licitación para ningún programa. ¿Qué pasó ahí? No, eso es lo que hay. Digo, bueno, está bien, yo hago mi licitación, me la adjudican, hacen el contrato. Usted hizo la licitación. Yo participé porque ellos fueron lo que le indicaron. Yo participo como proveedor único porque ellos dijeron que tenía que ser como proveedor único. La gano, me dan el contrato y después me dicen, no, eso es ilegal. Digo, pero ustedes son los que decidieron hacerlo así. Pero ya yo tengo mi contrato ejecutado y al día de hoy tenemos 4 años sin cobrar un peso. Y ahí están los testimonios de 800 profesores en 523 escuelas públicas. Aquí en este país, quien le ha dedicado más de 20 años a lograr que los niños de las escuelas públicas aprendan inglés, hemos sido nosotros y le hemos donado millones de dólares. Lo que pasa es que yo no doy comisión, Carmen. Yo no soy como los empresarios del SENASA. Ese chantaje conmigo no lo van a lograr. Yo creo que la educación, al igual que la fe, se predica con el ejemplo. Y conmigo no está en eso. Pero te insisto, esta actual administración creo que va a resolver el problema. Ya hay una sentencia.
no le puedo echar la culpa a la actual administración, ni a Luis Miguel de Camps, ni a la directora ejecutiva del INAFOCAM, porque no tiene nada que ver con eso. ¿Quién presta los servicios que usted prestaba? Ellos se lo distribuyeron a un grupo de instituciones sin ninguna licitación. Sí, y peor, Ángel Hernández contrata por más de $15 millones al PNUD para venderle una plataforma de enseñanza de inglés sin ningún tipo de licitación. Me han informado que el ministro Luis Miguel de Camps en diciembre decidió cancelar eso, por suerte, porque todo eso era ilegal. Mire, pero esto, entonces, concluyendo, una acertada medida publicitaria la presencia del presidente. Sí, yo creo que está bien que el presidente vaya a las... A mí me encanta que el presidente vaya a las escuelas públicas, pero yo quiero pedirle algo, presidente. Vaya a una escuela común, no vaya a una escuela modelo. Vaya a cualquier escuela. Que se aparezca. Converse con los niños, converse con los maestros, escúchelos. No lo veo mal, de hecho lo veo bien. El problema es que han expuesto al presidente y al ministro al enviarlo a hablar de moral y cívica en una escuela pública. Primero, justo después del escándalo del SENASA. Y segundo, cuando usted ve, los niños ni siquiera tienen materiales de moral y cívica. La intención es muy buena, pero tenemos que ser verídicos porque es moral y cívica. Y no hay moral ni cívica cuando usted está hablando de moral y cívica y ni siquiera tienen los materiales los niños para estudiarlo. 2 minutos más, profesor Juan Valdés. ¿Cómo evalúa usted, y si está dentro de sus preocupaciones, la violencia que existe ahora mismo en la escuela pública? No hay violencia escolar, hay violencia social. Violencia social que se refleja en la escuela, como se refleja en el barrio, en la casa. La mayor violencia está en el barrio y en la casa. Cuando me hablan, por ejemplo, de violaciones a los niños, que profesores y escuelas, el 90% de la violación no la hace un familiar, y un familiar cercano, no es un profesor, no es un cura. Hay casos excepcionales que salen porque son escandalosos. Pero hay que estar claros, ¿de dónde viene la violencia social? De la inequidad económica, de la injusticia social, de la frustración social que hay en este país. Aquí hace falta más equidad. Tú no puedes tener el costo de la canasta familiar promedio en 45,000 pesos y el sueldo promedio de la República Dominicana por debajo de los 30,000 pesos. Porque el dominicano tiene 15,000 pesos en déficit en promedio. Tú no puedes tener a las personas que trabajan en la escuela pública, dígase, mantenimiento, limpieza y seguridad, ganando un sueldo inferior a los 15,000 pesos, sin limpieza, sin higiene, sin seguridad, sin guardianes, no hay escuela. Y esa gente ni siquiera gana 15,000 pesos. Y el costo de la canasta familiar promedio supera los 45,000 pesos. Entonces, ¿cómo quieren mejores escuelas? ¿Cómo quieren mejor mantenimiento, mejor higiene escolar? Aquí la violencia no es escolar, la violencia es social y se refleja en la escuela, porque también hace falta personal, Carmen. Tú tienes una escuela con 800 muchachos y aunque los profesores se paren en las esquinas, en el patio a darle seguimiento, está sobrepoblada la escuela pública en las 5 regionales más grandes de este país, que es donde más población hay. Entonces, es que parece que no entiende la naturaleza de la escuela, de la misma sociedad, de la conducta humana. ¿Usted tiene contacto también con el desarrollo docente de las escuelas que están lejos del Gran Santo Domingo y del Polígono Central? Sí, y en muchas cosas es hasta peor. Ok, tú puedes decir, bueno, las que están en muchas áreas rurales no tienen sobrepoblación escolar, pero no tienen los materiales necesarios, no tienen las condiciones de higiene, no tienen el personal necesario. Te hablan, que tenemos transporte escolar, pero el transporte escolar está mayormente en las zonas urbanas, que es donde menos se necesita. A veces en las zonas más distantes no es donde está. Bueno, profesor, fíjese que no hicimos ni una pausa. Ay, qué pena. Y dice, bueno, y nosotros, no, mejor, pero yo le decía a Fariña que hiciera la pausa, pero no. Nos quedan unos minutos concedidos por la empresa. Y ahí vuelve la pregunta, que si usted serviría de colaborador al ministerio. Pero yo fui quien editó el proyecto de gobierno en educación de este gobierno. Este es mi gobierno. Y yo les he hecho a ellos las propuestas. Bueno, con amigos así no se necesitan adversarios, ¿no? No, yo soy amigo del derecho, de la educación, de la justicia. Eso es lo que hace un maestro. O sea, yo no creo en caudillos, yo no creo en reyes, en monarcas. Yo creo en la educación como un derecho fundamental y constitucional. Y mi deber es con la educación, con los docentes, con el pueblo dominicano, con nadie más. Nosotros luchamos para que este gobierno llegara al poder y en educación tiene una seria deuda incumplida. Y yo exhorto al presidente de la República a que lleve un mejor gabinete al Ministerio de Educación, porque al no hacerlo,
se le está negando una educación de calidad a más de 2 millones de niños en este país y a más de 130,000 docentes que también tienen un derecho a una vida digna, a un ambiente de trabajo adecuado, porque también tienen hijos, tienen familias, son seres humanos igual que los niños. A veces se dice, no, que hacen protestas y le niegan el derecho a la educación a los niños. Señores, miren, déjenme decirles, aquí todas las semanas se pierde un día de clases. ¿Por qué? Porque un día de clases es equivalente a 8 horas. Y aquí todos los días en promedio se pierden 2 horas de las clases en las escuelas públicas por la falta de materiales, por el mal mobiliario, por las malas condiciones, por la falta de docentes. O sea, el calendario escolar no es un horario. El calendario escolar es una serie de objetivos de enseñanza y aprendizaje que se estiman desarrollar en un tiempo X. Pero cuando las condiciones de la escuela no permiten desarrollarlo, tú le estás robando el contenido y el calendario escolar a los niños. Y eso pasa todos los días aquí. Aquí la locura es no protestar por lo mal que está la escuela. Cuando aquí quieren criticar a los profesores que protestan, no, aquí lo que es una locura es quedarse de brazos cruzados viviendo una farsa y que la educación dominicana y la vida del dominicano se arruine. Mire, que si ya mejoró el desayuno escolar, que usted fue muy crítico. Es lo mismo, el desayuno escolar sigue siendo, por favor, un pan sobado con un cartoncito de leche. ¿Y las frutas que dicen? Están empezando a dar frutas en algunos lugares, pero el problema está en que tú no puedes darle harina a los 5 días de la semana a los muchachos con suero de azúcar o con una leche, porque la diversidad en la nutrición es lo que realmente enriquece. Y la calidad no es buena. Ya hay periodistas como Nueva Piera que hasta tomó muestras de esa leche, de eso, y encontraron muchísimas bacterias. Ahora, yo quisiera que no fuera así. Yo no estoy criticando, yo estoy exigiendo una educación pública de calidad. Miren, aquí a los niños, los maestros enseñamos pensamiento crítico. Aquí parece que se está apostando a estupidizar al pueblo dominicano, no a educarlo. Porque cuando usted se siente mal porque un ciudadano como yo cuestiona, y yo no cuestiono sin esto, mire acá. Cuando yo digo que aquí se dejó de ejecutar más de 9,000 millones de pesos el presupuesto de educación, yo tengo aquí las estadísticas. Cuando yo le hablo de que aquí los indicadores de eficiencia interna están por el suelo, yo tengo las estadísticas oficiales. O sea, yo como especialista en educación, como director, como maestro, como investigador y como ciudadano, tengo todo el derecho constitucional a exigir una educación pública de calidad, porque si no la tenemos, este país va a colapsar y va a terminar peor que Haití, que Venezuela. Juan Valdés, ¿usted es partidario de la importación de maestros? Aquí no hay que importar maestros, porque aquí tenemos un superávit de más de 40,000 maestros sin trabajo, graduados por las universidades. ¿El problema son ellos? No. ¿Cómo es que de aquí el 70% de los maestros no pasa la prueba para ser maestros cuando ingresan al ministerio? ¿Es la culpa de los maestros? No. ¿Quién los gradúa? ¿Cómo es que el producto de las universidades de este país, el 70% no pasa la prueba para ser maestro? ¿Es culpa del maestro? No, usted va como maestro a una universidad y si a usted le dieron un título, usted lo graduaron, ¿a usted hay que garantizarle que usted tiene la competencia para ser maestro? Si fuera un grupito yo lo entendía, pero el 70%. Entonces, aquí deben aclararle algo. Entonces, ¿usted confía en la preparación de nuestros maestros y maestras? Aquí hace 7 años que está pendiente la evaluación de desempeño a los docentes. A mí nadie me puede decir que no tenemos buenos maestros hasta que no los evalúen. La educación es una ciencia. La última vez que se evaluó a los maestros, el 62% de estos quedaron en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Ningún otro país de América Latina tiene eso. Así si me van a hablar de los maestros. Ah, no, Juan, y si los maestros son buenos, ¿por qué no aprenden los niños? Lean los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación para que descubran que de los 13 factores ligados a la calidad de la educación, solo 3 son responsabilidad de los maestros. El aprendizaje no se transmite. Lo que un niño aprende no es lo que sabe el maestro. Ya esa era pasó hace 40 años. Esta es la era del aprendizaje durante toda la vida, fundamentada en el constructivismo social. A lo que apuesta la escuela dominicana es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión de conocimiento de un maestro a un niño. Las condiciones de vida, lamentablemente su alimentación, la mala calidad de los materiales, los libros de texto que le dan, las pésimas condiciones de infraestructura escolar, la descomposición social dominicana, la ausencia de políticas socioeducativas, las malas propuestas de formación y capacitación a los maestros. Todo esto incide en el aprendizaje y en la calidad de la educación. Así que es muy fácil culpar al maestro, pero el maestro es una víctima igual que el niño. La responsabilidad de la educación
le corresponde al Estado dominicano. Y no he visto hasta el día de hoy una evidencia que me diga que los profesores son el problema. Ojo, los profesores son la solución, pero necesitan un Estado y un gobierno que los lleve por el camino adecuado. Entonces, cero importación. Muchísimas gracias, profesor Juan Valdés. Siempre son participaciones explosivas. Esta vez, por lo menos ya sabemos que la sentencia es favorable a usted y que usted no engañó a sus abogados. No, pero para eso está la evidencia. Yo siempre creo en la evidencia, Carmen. Usted que es abogada. La gente habla, estamos en la era de la posverdad. Y la gente te dice algo y las personas lo creen sin ver ninguna evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Entonces nos despedimos, ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que es el gobierno de la tarde.